Hola, muy buenas. Soy Jesús Fernández Muñoz, profesor de Filosofía en el Departamento de Estética e Historia de Filosofía de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Filosofía. En este Congreso Nodos del Conocimiento presento esta comunicación que está incardinada dentro del nodo denominado Educación, Pedagogía y Docencia. Y, a su vez, dentro de la mesa número 4, dedicado a una serie de metodologías innovadoras. La comunicación se titula La clase invertida y el aprendizaje colaborativo en la docencia universitaria online de Historia de la Filosofía. Esta comunicación se basa en un ciclo de mejora, en la experimentación y aplicación de un ciclo de mejora en el aula durante los meses de noviembre y diciembre, en la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua del primer cuatrimestre del grado en Filosofía. Es una asignatura de formación básica y en particular en el turno de mañana. Lo que se desarrollará aquí brevemente será el modelo de clase invertida y de aprendizaje colaborativo que se ha desarrollado en el aula y que se ha focalizado en un tema de esta asignatura, en concreto el que tiene que ver con los filósofos presocráticos Heráclito y Parménides. El total de horas aproximadas ha sido de unas 8 horas en el aula, pero ha requerido de un trabajo previo por parte de los estudiantes que se ha dividido en 3 actividades, como ahora se podrá comprobar. Los objetivos de este ciclo de mejora consistían en sacar a los estudiantes de su zona de confort, un objetivo que se complicaba debido a un contexto de clases completamente online y, por tanto, sin ningún estudiante presente en el aula debido a la pandemia que padecemos actualmente y por todos conocido. La universidad es online al 100%, en concreto desde el día 10 de noviembre en Andalucía, según las medidas anunciadas por la comunidad autónoma, aunque previamente la docencia era de un 33% presencial y el resto era online. Por tanto, no ha cambiado en exceso la metodología llevada a cabo, al menos en esta asignatura. El objetivo principal de la metodología, de la propuesta, consiste en meter a los estudiantes en el aula, aunque físicamente se encuentren fuera, es decir, hacerlos protagonistas de su aprendizaje, de manera que no sean exclusivamente o no tengan exclusivamente ese papel receptor de información, sino que tengan una postura activa en las clases. Y veremos cómo eso lo hemos conseguido a través de esta metodología. Por tanto, pasamos de un estudiante que está en casa escondido detrás de una pantalla, que no participa, que no se le ve, que no pone su webcam y que simplemente recibe datos y por tanto se aburre y por tanto se distrae y por tanto está fuera de la onda de las sesiones, a un estudiante que se implica, que participa, que propone, etcétera, etcétera, etcétera. El esquema metodológico general de esta propuesta se fundamenta en un progreso gradual y que empieza, como no puede ser de otra manera, con las ideas de los alumnos, es decir, con los conocimientos previos. Esta información de los conocimientos previos se obtiene a partir de un cuestionario inicial que se les presenta a los estudiantes y que de esta manera, como docente, uno puede tener una idea del conocimiento previo que tienen, para a partir de ahí ir guiando, construyendo, en concreto a partir del nivel de ese grupo. Esto se hace al inicio del curso y sirve para el resto de la clase. En este caso, como he dicho, nos centraremos en un tema concreto sobre Heráclito y Parménides, pero sería aplicable a cualquiera de los temas. Y en cuanto al esquema metodológico de las sesiones, también se fundamenta en ese progreso gradual y que evidentemente va desde esas ideas concretas de los estudiantes y que, en este caso, debido a las actividades previas antes de las sesiones que realizan, los estudiantes ya tienen un conocimiento general y relativamente amplio de los problemas a tratar. En este caso, como digo, respecto a Heráclito y Parménides, nos encontramos con que, bueno, los estudiantes en el primer caso de Heráclito, antes de la sesión primera de Heráclito,
tuvieron que leer una serie de textos sobre Heráclito, ver algún vídeo sobre Heráclito y tenían que realizar una actividad que consistía en hacer un mapa de contenido acerca de la filosofía y el pensamiento de Heráclito y por otra parte, una síntesis del pensamiento de este filósofo. Esa sería la primera actividad que hacen y tenían que entregar antes de la primera sesión. Primero un mapa de contenido que implica una capacidad de síntesis, una capacidad de expresión visual del contenido y después la síntesis de su pensamiento. Por tanto, los estudiantes cuando llegaban al aula ya tenían una idea general del pensamiento de Heráclito y que se podía retroalimentar con las ideas del resto de compañeros, así como con las que se podían proponer desde la parte de mí como docente. La segunda actividad, relativa a Parménides, y antes de la sesión en la que se abordó a Parménides, tenían que leer el poema de Parménides y relacionarlo con cualquier realidad cercana a ellos. En particular se les propuso que fuese una canción, una fotografía, una obra de arte, una película, etcétera, etcétera, etcétera. Esta actividad también, evidentemente, fue contrastada posteriormente entre pares, entre grupos de estudiantes y en contraste con el grupo entero. De nuevo aquí nos encontramos con la misma cuestión. El estudiante antes de la sesión sabe, conoce y ha leído el poema de Parménides y sabe de forma general, aunque posiblemente con algunas lagunas, de qué va, qué dijo Parménides y cómo funciona esa filosofía parmenidea. Y por último, la última actividad, que es una actividad final y posterior a las sesiones, se trata de una actividad conclusiva, como digo, acerca de la escuela eleática, es decir, de las conclusiones o de los continuadores, mejor dicho, del pensamiento de Parménides. Con esta metodología y de esta forma, los estudiantes son una parte activa desde el principio de las sesiones, de todas las sesiones. Y la teoría de los temas se realiza con un conocimiento previo y además real por parte de los alumnos. No es un conocimiento vago y difuso, sino que es un conocimiento concreto y particular. De esta manera, la teoría se adapta perfectamente a las necesidades y problemas reales que les suscita a partir de las actividades que han realizado. Es decir, los estudiantes ya, a partir de los conocimientos que tienen, plantean las dudas, plantean sus problemas, plantean las diversas cuestiones que sirven para el resto del grupo y que se van solucionando o se intentan solucionar en grupo, de forma colaborativa y, en caso de necesario, a partir de la postura o perspectiva mía como docente. Aquí voy a poner 3 modelos metodológicos que son diferentes y que creo que pueden contrastar bien con lo que quiero exponer. Este modelo metodológico es el modelo metodológico tradicional, un modelo metodológico que está planteado para una hipotética sesión de 2 horas, ¿no? Donde la sesión se divide en una introducción muy breve del profesor, que continúa con una sesión, la parte central y más importante, que es la parte teórica, es decir, el mensaje, la teoría, que termina justo al final de la clase con posiblemente en algunos casos unas preguntas de los estudiantes y unas conclusiones. Ese es el modelo teórico de clase típico de la historia de la filosofía y que nos encontramos normalmente. Un modelo metodológico un poco más completo, pero que tampoco es el que se ha llevado a cabo aquí. Este es otro modelo metodológico que llevé a cabo el curso pasado. Es un modelo metodológico donde ya hay mucha más intervención del alumnado y donde ya hay más actividad relacional entre el profesor y el alumno. De manera que tenemos una introducción un poco más amplia, de unos 10 minutos. Tenemos unas ideas de los alumnos de unos 20 minutos, donde ellos exponen sus ideas, sus pensamientos acerca del tema a tratar. Y tenemos una parte teórica que se vincula totalmente con las ideas de los alumnos. Es decir, una parte teórica que, si bien es un poco más amplia que las ideas de los alumnos, tenemos una retroalimentación. Es decir, una parte teórica que se crea, se construye y se reconstruye a partir de las propias ideas de los estudiantes. Para continuar con una parte práctica de unos 20 minutos, que consistía normalmente en una lectura de textos, comentarios de textos, etcétera, etcétera, y en unas conclusiones. Sin embargo,
El modelo metodológico llevado a cabo en este tema ha sido el siguiente. Es decir, como vemos, un modelo metodológico que es completamente relacional entre profesor y alumno, por eso está rodeado con ese cuadrado grande en color naranja. Y la división es la siguiente. Tenemos una breve introducción de unos 10 minutos para el tema, unas ideas de los estudiantes, unas ideas de los alumnos amplias de unos 20 minutos, al igual que antes, donde los estudiantes que ya han leído a Heráclito o a Parménides ya tienen una idea, ya proponen ideas y sirve para ir escribiendo esas ideas, esos problemas, esas cuestiones acerca de los filósofos en la pizarra, de manera que se va construyendo ese conocimiento de forma colaborativa entre todos los estudiantes y se pasa a una parte teórica que de nuevo está completamente retroalimentada por las ideas de los alumnos. Unas ideas de los alumnos que en este caso es un poco más amplia, es un poco mayor porque tienen un mayor protagonismo debido a ese conocimiento previo y esa anterior construcción de las ideas. De manera que esa teoría se retroalimenta con las ideas de los alumnos y además sirve completamente para las conclusiones de la sesión. De manera que la siguiente parte, que es la práctica, que en este caso en la parte de Heráclito consistía por una parte, en confrontar los mapas de contenido en grupitos pequeños, es decir, se creaban unos grupos en la plataforma Blackboard Collaborate de 4 o 5 estudiantes, donde en esos grupos pequeños durante la sesión y en unos 30, 20 minutos o 15 minutos, dependía de cada día, compartían sus mapas de contenido y tenían que decidir cuál era el que para ese grupo era más claro. Y después se compartía con la clase. Y en el caso de Parménides, por ejemplo, pues alguna sesión práctica podía consistir en esa confrontación de sus propias comparaciones respecto al poema del filósofo, o en otros casos también lecturas en conjunto, en grupos pequeños sobre los textos, los fragmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de manera que esa práctica que va vinculada a esa teoría es la que crea realmente las conclusiones de la sesión. Por tanto, como vemos, es una forma, es una metodología donde la participación del estudiante es central y no puede darse sin su actividad plena durante la sesión. Bueno, respecto a la discusión, bueno, hay que tener en cuenta que en este caso la Universidad de Sevilla proporciona los medios suficientes para que las sesiones tengan un grado de satisfacción muy elevado. Hay una plataforma virtual, como ya he denominado, el Blackboard Collaborate, que funciona relativamente bien, y unas cámaras instaladas en el aula que, bueno, están muy bien porque tienen tres enfoques diferentes, donde uno de ellos es la pizarra y se puede utilizar de una manera muy dinámica. De manera que con esta herramienta las posibilidades son múltiples. En este sentido, como digo, las posibilidades están a nuestro alcance y todo depende, sin ninguna duda, de la actitud que como docentes tengamos y que también, por supuesto, los estudiantes, que son la parte activa de la sesión, también adopten. Por ese motivo, desde mi punto de vista, crear un buen ambiente de trabajo es clave, es fundamental, porque en esas circunstancias de positividad y de motivación, donde los estudiantes son de hecho los protagonistas y se sienten que son los protagonistas, se sienten y lo son, como digo, a partir de ahí y en esas circunstancias sí que aparecen propuestas y no solamente simples respuestas o protestas, que también sería lo normal. De esta manera el estudiante se siente que él tiene algo que decir y que lo puede decir y que además se puede equivocar y que todo es un proceso de construcción y reconstrucción de una manera grata para ellos. De manera que la cuestión básica es que antes de las clases el estudiante se forma, o mejor dicho, se informa a través de los distintos medios disponibles. En este caso, el uso de los libros es más complejo y se le proporcionan a través de la plataforma en PDF. Entonces el estudiante tiene una tarea o tiene varias tareas, varias actividades que realizar y durante la clase esa información que recibe la interconecta de forma colaborativa con el grupo. En cuanto a los resultados y conclusiones, bueno, realmente han sido muy buenos y satisfactorios. La participación en las sesiones
ha sido muy alta y los estudiantes considero que tienen les está gustando y están aprendiendo mucho por lo que voy viendo las actividades que realizan, unas actividades que desde el tema 1 hasta ahora van mejorando y además en esta asignatura tienen la posibilidad de, al final del curso, rehacer las que consideran que tengan que rehacer, de manera que, de nuevo, el planteamiento es un planteamiento completamente que se construye y se reconstruye. En este sentido, las clases entre comillas presenciales, pues han sido muy dinámicas y los estudiantes han participado desde el principio teniendo cosas que decir y sin ningún tipo de miedo. En definitiva, esta forma esta metodología de clase ha servido para que en esos pequeños grupos, en las actividades grupales donde se comentaban textos o las actividades que habían realizado, eran también muy satisfactorias. Los estudiantes en ningún caso querían salir de ellas y el tiempo siempre les venía corto. Por tanto, aquí en este esquemita breve se puede ver claramente, bueno, la clase tradicional que empieza de abajo arriba, donde tenemos una información que realmente aquí está muy bien dibujado con ese ABC, son los datos fundamentales, que consiste en recordar y comprender eso para aplicarlo en actividades que son completamente individuales y que bueno, no tienen casi ningún tipo de feedback, y al final, en todo caso y no siempre, una creación grupal. A diferencia de este aprendizaje, de esta clase, donde tenemos que el trabajo individual es previo a las sesiones, donde uno se informa, recuerda, comprende de manera individual, como trabajo previo. En las clases, de forma cooperativa y colaborativa entre todos, tenemos que aplicar, analizar y, en cierta medida, evaluar ese contenido, esos problemas teóricos, y hay una creación, también una evaluación del contenido en trabajos grupales entre pares. De manera que con esta dinámica el estudiante se siente mucho más dentro del aula y además considero que su aprendizaje es mucho más completo y interno, mucho más satisfactorio en general. Pues nada, con esto me despido de vosotros y espero vuestros comentarios. Muchísimas gracias.